EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes Buenas tardes, mucho gusto a todos y todas. Deseo que hayan tenido un día genial, un excelente día. Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos en el curso de Education Business Group con el tema de la atención psicológica a personas sobrevivientes de violencia sexual. Education Business Group les da la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas todas. Vamos a participar en este momento de la clase que tenemos preparada. Vamos a iniciar. Ustedes recordarán que hemos estado recibiendo las dos primeras clases. Esta es la tercera clase. Es la oportunidad que tenemos para continuar en los estudios que tenemos. Soy la licenciada Cerritos, por parte de Plan para trabajar una planificación adecuada relacionada a los casos de violencia sexual. Quiero decirles que Education Business Group en este momento está interesado en cada uno y cada una de nosotras para que podamos aprender, podamos enriquecer los conocimientos y así cada quien podamos participar de una manera adecuada, activa y sana en la sociedad ante este tipo de casos de violencia sexual. Les invito a que podamos proceder con la clase de este día. Para Education Business Group es muy importante la función que hace. Integra culturas por medio de la educación, mediante la interacción de docentes y estudiantes con América Latina, con el propósito de contribuir en la preparación profesional y así aportar a una sociedad que necesita atención e intervención constante. EVG
constantemente estar pensando en las necesidades que como profesionales o futuros profesionales podamos tener. Y así aportarnos y apoyarnos para que podamos crecer. Vamos a ver el video muy importante de EBG, porque ahí se nos señala, se nos explica cómo podemos entrar a la plataforma educativa, se nos explica cómo podemos resolver los cuestionarios, se nos explica cómo podemos estar pendientes de los nuevos cursos que hay, se nos explica cómo podemos estar pendientes de todas aquellas situaciones que están relacionadas a nuestro interés como participantes del curso o diferentes cursos. Vamos a ver el video. EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.se. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a iniciar con la clase. Como les dije hace un momento, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Vamos a ver ahora acerca de las realidades sobre la violencia sexual. Hemos estado viendo en las clases anteriores algunos temas relacionados. Hemos estado señalando varias situaciones bastante interesantes. Iniciamos viendo acerca de los conceptos claves que tienen mucho que ver con la situación de la problemática de violencia sexual. Y también hemos visto el día de ayer otros aspectos que tienen mucho que ver también con la violencia sexual. Y ahora pasamos a ver las realidades de la violencia sexual, entre las cuales vamos a encontrar las desigualdades sociales incrementan el riesgo. Aquí es muy importante mencionar que cuando hay desigualdades sociales, como por ejemplo la condición económica en algunos lugares, puede afectar el riesgo, ya que muchas veces se vive en lugares incluso marginales. Y estos lugares muchas veces las personas no tienen las condiciones también para una protección adecuada en el ámbito de seguridad, en el ámbito local o incluso de vivienda. También sabemos, o sea, a nivel personal voy a decir de que muchas veces quizás podamos pensar de que la educación es la base para que seamos mejores personas. Y sí,
Sí, pero también es importante darnos cuenta de que la, la falta de educación puede llevarnos incluso a ignorar muchos aspectos de cómo protegernos, de cómo actuar frente a una situación X. Eh, la falta de educación puede influir de una manera bastante radical y las desigualdades sociales, no solamente hablando en temas económicos, sino de, por ejemplo, la población LGBTI, en mujeres, en niñas, las desigualdades que tenemos formadas desde quizás nuestra niñez, nuestra formación desde pequeños o pequeñas, nos lleva a que haya más probabilidades a que una persona con una desigualdad social vulnerable sea más factible que pueda tener problemas para enfrentar una violencia sexual o de hecho pueda estar más propensa a ser víctima de violencia sexual. Las víctimas generalmente conocen a quien les abusa. También aquí podemos decir esto que es bien importante. Muchas veces las personas creemos que únicamente cuando vamos por la calle y nos encontramos con una persona desconocida, posiblemente estemos en un lugar que conocemos muchas veces dependiendo de dónde vivimos, de los contextos, dependiendo de a dónde nosotras o nosotros estamos. Sabemos lugares que son más vulnerables o son más propensos que se prestan a diferentes tipos de violencia. Pero quizás podemos tener la idea de que únicamente en estos lugares estamos en riesgo, lo cual es totalmente erróneo, porque los lugares donde más riesgo hay para que una persona sea abusada sexualmente, sea víctima de violencia sexual en sus diferentes dimensiones, como hemos señalado en las clases anteriores, es muchas veces el lugar que debe ser el lugar más seguro. El lugar donde la persona debe estar más segura, donde la persona debe sentirse más cómoda, donde la persona debe de tener el vínculo afectivo, el vínculo social que le permita desarrollarse de una manera adecuada. Muchas veces es en el hogar, muchas veces es tal vez no con parientes muy cercanos, pero sí con otro tipo de parientes. Y el día de ayer mencionaba, ¿por qué no? Porque las cifras, los estudios demuestran que una alza de casos los ejercen, por ejemplo, papás contra niñas o adolescentes, padrastros, tíos. Eh, Puede ser no solamente quizás de vínculo consanguíneo en primero o segundo lugar, sino incluso hasta otro lugar de consanguinidad. También puede ser personas de que quizás viven cerca, vecinos, vecinas, hay confianza y a veces se puede decir que tienen otros niños, por ejemplo, otras niñas, y que vayan a jugar o como personas adultas se visitan y no sabemos a veces las ideas tergiversadas o malintencionadas que otra persona pueda tener. En los ambientes, como les señalaba, puede estarse dando este tipo de casos. En el ambiente académico, donde una persona está estudiando, su profesor, su profesora, con quien siente mucha confianza, quien le ha dado muchas veces oportunidad de preguntar, tal vez en privado, acerca de las clases, o incluso le ha ayudado en algún examen, en alguna evaluación, etcétera. Compañeros, compañeras de clase, todos estos contextos próximos, todos estos agentes socializadores que deben cumplir un rol primario, fundamental en la vida de una persona, son los principales que se prestan a que se dé este tipo de cosas. Es importante que podamos tener en cuenta que no únicamente son
los lugares, como decía hace un momento, quizás remotos, quizás aislados, quizás que les tenemos temor. No estoy diciendo con esto que no vamos a tener cautela ante lugares como estos. No estoy diciendo que no vamos a ser cuidadosos o cuidadosas y que nos vamos a dejar ir a cualquier lugar y decimos, no, aquí no es donde sucede la violencia sexual, puede suceder en la casa. No, estoy hablando, ¿verdad? Claramente de que son los lugares más propensos, los que deben ser los más seguros, pero también debemos ser cuidadosos y cuidadosas en otros sitios, ¿verdad? Ah, claro. Y las víctimas nunca son culpables. Esto lo dije anteriormente. Dije desde el inicio que lo iba a venir mencionando en cada clase. ¿Por qué quiero decir ahora, quizás con un poco más de énfasis, que las víctimas nunca son culpables? Porque muchas veces se llega a considerar que las personas, cuando están vestidas de X manera, cuando tienen tal comportamiento o identidad sexual, etcétera, entonces, o que provocó, etcétera, pese a todas esas características que quizás la sociedad quiera señalar, la víctima nunca es culpable. En esto, yo creo que como profesionales en el ámbito de la psicología somos bien conscientes que una persona es dueña de sus propias decisiones. Cuando una persona se justifica que cometió un hecho porque fue provocado o porque le dijeron o porque simplemente hizo caso, porque no. Cada quien tenemos la capacidad de decidir, de actuar y decir esto es correcto que yo lo haga y esto no es correcto. Cada quien podemos tomar las decisiones en base a las posibles consecuencias o a las posibles eh, frutos adecuados que vamos a tener de esa situación. Entonces, cada quien podemos en un momento dado tomar las decisiones. La violación es el crimen violento menos reportado y condenado generalmente en diferentes países. El día de ayer estábamos mencionando acerca del protocolo a seguir en los diferentes países, que puede ser de una manera o de otra, dependiendo de el marco jurídico, dependiendo de muchas situaciones más que estén relacionadas al procedimiento que en cada país se está realizando. Pero acá podemos mencionar que también cada país tiene su protocolo, no solo de atención a la víctima, sino también frente a la persona agresora o violentadora. Podemos mencionar que hay muchos casos que se reportan, que en muchos casos no han sido llevados al proceso adecuado. ¿Por qué? Porque muchas personas que proceden a la denuncia por violencia sexual, muchas veces estas personas no son bien recibidas o en diferentes lugares, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales. En algunas ocasiones las personas no tienen el proceso adecuado, son revictimizadas durante el proceso, son culpabilizadas durante el proceso. Muchas personas, incluso en este es un tema muy delicado. Hay que tener mucha sensibilidad. Hay que ser una persona muy empática para tratar ese tipo de situaciones. Y hay que tener mucho respeto, porque a veces las personas que están ahí para proteger derechos en los diferentes lugares, en las diferentes entidades, estas personas muchas veces tienen más sus prejuicios y por estos prejuicios que tienen, muchas veces los casos no proceden. Se quedan a medio camino, voy a decirlo de esta manera, así se dice acá, se quedan a media de trabajarse
o se quedan de una manera, como dijera, inconclusa. Cada lugar tiene sus limitantes, no solo en los marcos jurídicos, sino también en las personas que están ahí para ejercer la responsabilidad que les corresponde. Y muchos casos de violencia sexual, por esto no son reportados. O porque también hay muchos casos de que incluso las víctimas quedan libres. Perdón, las personas agresoras quedan libres. Y muchas veces las víctimas tienden a sufrir otro tipo de circunstancias. Dije el día de ayer, aunque tal vez el sistema no sea muy efectivo, nosotros y nosotras en nuestros países debemos hacer uso del sistema, exigir nuestros derechos, de exigir que el sistema cumpla con las responsabilidades que les corresponde. Es importante que cada persona en los diferentes momentos que pueda estar experimentando de violencia se recuerde que tiene acceso no solo a el marco jurídico legal de su país, sino también está el marco a nivel interamericano, está el marco jurídico a nivel global, está la Corte Interamericana para los Derechos Humanos. No estoy haciendo publicidad, estoy hablando de lugares que son a nivel macro a los cuales podemos acudir, ya que cuando somos víctimas de violencia en un estado podemos acudir a las otras entidades. Quiero decir que también la violencia sexual se puede prevenir trabajando con centros de ayuda o atención a víctimas. Es importante señalar de que cuando una persona está sensibilizada y trasciende en su sensibilización, llega a ser concientizada sobre una problemática, esta persona decide aportar algo a la sociedad. Esta persona decide no quedarse con esa parte, sino aportar algo. Y muchas personas que se han concientizado, incluso personas que han sido víctimas de violencia sexual, por ejemplo, son personas que son agentes de cambio posteriormente y están trabajando y están involucrándose en centros de apoyo, en centros de ayuda, en organizaciones para apoyar, en trabajo comunitario, etcétera. Cuando una persona está concientizada, esta persona procede, no se queda ahí sentada, sino que tiene acciones. Es importante de que cada quien decidamos qué tanto vamos a crecer, qué tanto vamos a sensibilizarnos, qué tanto queremos aportar a nuestra sociedad. Recordemos que no solamente cuando una persona llega a una consulta psicológica aportamos a esta persona, sino estamos aportando constantemente. Estamos aportando en cada vínculo donde estamos. Una persona que, por ejemplo, en un ambiente de trabajo es agresiva, está dejando una huella. Una persona que en su casa es agresiva, está dejando una huella. Una persona que es agresora en diferentes contextos, en esos contextos está dejando una huella. Y debemos pensar qué tipo de huella queremos dejar. Debemos pensar qué tipo de huella vamos dejando. Hay que dejar una huella positiva. Hay que dejar una huella de cambio. Hay que dejar una huella diferente cada día. Y como profesionales en el campo de la psicología, como dije anteriormente, no debemos tener las barreras de los prejuicios. Debemos tener un pensamiento libre, crítico, sí, pero también un pensamiento de acceder a lo que la persona nos está diciendo, porque no podemos estar diciendo, no, es que ella me está diciendo esto, pero yo no me consta, yo no sé si de verdad eso sucedió. Entonces, ¿qué tipo de profesionales estamos siendo? Si no vamos a tener confianza en la persona que nos está llegando a consultar, que nos está diciendo su situación. Muchas veces cuando hay situaciones de violencia es bien delicado
Porque, como dije el día de ayer, mencioné esto de que, por ejemplo, una mujer que llega violentada a pedirnos ayuda. A veces hay heridas que no se ven y como profesionales de psicología lo sabemos muy bien. Hay heridas físicas y hay heridas emocionales. Y a veces hay heridas físicas que también son cubiertas. Por esos motivos no podemos tener una venda en nuestros ojos y decir, no, aquí no ha sucedido nada, aquí no está sucediendo nada, no ha pasado nada. Debemos ser personas bien sensibilizadas, debemos ser personas con mucha cautela al momento de tratar este tipo de casos. Debemos ser personas bastante factibles a que se nos comenten las situaciones, a escuchar, a comprender a la persona que estamos atendiendo. Debemos ser profesionales bastante empáticos y bastante capacitados. Por eso podemos hacer uso de los diferentes cursos que EBG tiene para que constantemente nos estemos preparando. Podemos hacer uso de todas aquellas alternativas que EBG tiene para que podamos ser personales más adecuados en este mundo de tantas injusticias que tenemos. EBG comprende a todas las poblaciones de los diferentes contextos donde podamos estar viviendo. Y por eso tiene cursos especializados para todo tipo de casos. Vamos a ver acá que todas estas situaciones también tienen que ver con el apoyo terapéutico que podemos dar. Debemos de facilitar un apoyo psicoterapéutico a nivel individual, familiar o grupal. El día de ayer mencionábamos, quiero decir que menciono bastante el día de ayer porque estas son clases que llevan una secuencia. Están preparadas para que lleven una secuencia en los temas. El día de ayer decíamos que una comunidad se puede ver muy afectada ante una situación de violencia sexual. Imagínese usted en una iglesia X, sucede un caso de violencia sexual y todos los miembros, todas las personas participantes, los feligreses se dan cuenta que esto ocurrió. ¿Ustedes creen que van a ir cómodamente a una actividad de este tipo? Este tipo de situaciones les van a afectar y no van a sentirse cómodas y seguras. Mencionábamos también una comunidad donde se viva un barrio, una colonia, un vecindario, un X, no sé cómo se puede llamar en otros lugares quizás, pero todo lugar donde pueda ocurrir este tipo de situaciones se va a sentir, va a estar en alerta, no van a estar seguros y seguras. Y podemos trabajar a nivel individual a la persona que es víctima directa o personas que son víctimas indirectas, a una atención psicológica familiar. Nosotros y nosotras como psicólogos sabemos cómo se realiza una sesión familiar. Podemos dar técnicas familiares, podemos dar una continuidad, un seguimiento de atención familiar o grupal. Se pueden conformar grupos. Sabemos las condiciones, las características que debemos tomar en cuenta para una sesión grupal. Deben haber características similares, deben haber cada quien desde la óptica que se formó en el campo de la psicología sabe muy bien cuáles son esas características que debe tomar en cuenta porque cada lugar nos han formado de una manera diferente. Podemos ver también que para que sea efectiva la atención, debemos tomar en cuenta todas estas características que he mencionado. Y la información es importante que la manejemos y la transmitamos. Que estemos informadas e informados. Que estemos conscientes de todas aquellas herramientas a las que podemos hacer uso en nuestros países. Yo pudiese iniciar a decir, por ejemplo, acá en este país, todo lo que hay que hacer o a dónde se va o qué sé yo. Pero cada país es diferente. Pero como personas que nos sensibilizamos constantemente, podemos acceder a la información que nos corresponde en el lugar donde habitamos. Y esta información
la podemos manejar, no solo para a nivel personal, sino también para la atención. Y saber qué hacer ante un momento X. Saber a dónde acudir. Saber a dónde referir. Saber qué tipo de recomendaciones dar. La intervención psicológica debe ser oportuna. Por eso es importante la información, porque la atención psicológica debe ser inmediatamente. Recordemos que una persona puede entrar en crisis y es importante que podamos proceder de la manera adecuada. Hay que acceder a los servicios, como dije hace un momento, de referencia. Son las primeras 24 horas que debemos de estar alerta. Imagínese usted, como psicólogo o psicóloga, que llega una persona a su consultorio e inicia a decirle sobre la situación que ha vivido de violencia sexual. Imagínese usted a una persona que vivió un abuso, una penetración sexual. Y usted dice, bueno, voy a atenderla porque está en crisis y voy a atenderla porque está en esta situación y lo que necesita es que yo la estabilice emocionalmente y lo que necesita es que yo le haga técnicas y que yo proceda aquí, que proceda así. Y empezamos a trabajarle y a trabajarle y luego le decimos, bueno, ahora yo le voy a dejar la cita para entre tantos días y vamos a proceder de esta manera. Pero ¿qué tal que usted no la remita a donde debe de enviarla de inmediato? ¿Qué tal de que por estar considerándome que estoy trabajando de las mil maravillas como profesionales en la psicología, que no dudo que somos muy competentes y las personas creo que están en este curso son personas que cada vez quieren mejorar para hacer mejor su trabajo? No dudo que seamos capaces de realizar este tipo de trabajos en ningún momento, pero sí quiero decirles de que es importante que no nos quedemos con estos casos, que los reportemos, que estos casos los refiramos, que hagamos conciencia en la persona que nos está consultando, que hagamos, que trabajemos la parte de concientizar a esta persona para que busque la ayuda inmediata, para que proceda con el protocolo del país, para que se pueda, como decíamos el día de ayer, proceder con el protocolo y que pueda tener acceso a los tratamientos de emergencia, para que pueda tener acceso a los retrovirales, para que pueda tener acceso a todas aquellas situaciones que le van a proteger su salud. La salud de la persona, la vida de la persona está en riesgo. La salud mental ha sido vulnerada totalmente, pero también la salud física. Entonces es un tratamiento integral, es un proceso integral que hay que seguir en este tipo de casos. Vemos también, perdón, voy a hacer énfasis, es en las primeras 24 horas y vemos que ya el tiempo se está cortando, ya las 24 horas están pasando, entonces ya no vamos a estar entreteniendo a la víctima. Es necesario, como dije hace un momento, que seamos oportunos y oportunas y cada vez más competentes en este tipo de situaciones. Ahora sí, apoyo en las comunidades. Vamos a ver que es importante señalar que en las comunidades debe haber un apoyo. Es un apoyo bastante integral cuando hay situaciones así. La violencia sexual puede también tener un impacto comunitario. Las escuelas, los lugares, como decíamos anteriormente, en todos estos ámbitos están vulnerables y hay que atenderles. Se pueden hacer procesos de apoyo en los diferentes espacios. Las universidades también son lugares donde se puede dar violencia sexual y de hecho se dan muchos casos. A veces sabemos que en las universidades hay docentes que aquí es un tema que iba a mencionar el día de ahora, el uso de la autoridad. Hay personas que por ser catedráticos o catedráticas
hacen uso de esa autoridad de una manera inadecuada. Y puede presentarse muchos casos de violencia sexual en las universidades, aunque sean personas adultas con tomas de conciencia, aunque sean personas mayores, pero se puede estar dando que son intimidadas, si no va a reprobar una asignatura, puede darse que son personas que son manipuladas, etcétera, para acceder a una violencia sexual. Recordemos de que si no es por satisfacción, no es por consentimiento claro, libre, voluntario, entonces es una violencia sexual. Decíamos también que la persona puede, no solamente la persona víctima directa, sino los ámbitos diferentes, pueden tener miedo, pueden sentir ira, entre otros. Puede que ocurra dentro de ellas, en sus alrededores, todas aquellas situaciones que como psicólogos y psicólogas sabemos que se pueden estar dando en las emociones. Pueden verse afectados. Cada país posee sus propios instrumentos de ética también. Cada país tiene, para proceder en este tipo de casos o en diferentes casos, cada país tiene sus, como he venido mencionando, sus protocolos de atención, sus protocolos a seguir. Cada país tiene sus herramientas jurídicas. Cada país tiene su información respectiva. Podemos buscar, podemos prepararnos más y más. EBG hace un trabajo bastante grande porque EBG trata de proporcionar las herramientas básicas, pero de nosotros y nosotras depende hasta qué tanto vamos a profundizar. Y cuando hablamos de psicólogos y psicólogas, también tenemos nuestros propios instrumentos, nuestras propias herramientas. Cuando hablamos de psicología, también sabemos de que cuando estamos en el proceso de formación, se nos habla mucho de la ética y se nos habla mucho de qué podemos hacer frente a este tipo de situación o de casos. Pero cada país tiene su propio instrumento. Pero aún así podemos mencionar que a nivel regional, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, hay muchas situaciones de ética que no necesitan realmente ni siquiera estarse dialogando mucho o estarse escribiendo demasiado, porque son competencias que como psicólogo y psicóloga debemos de tener. Hay muchos lugares en los cuales las personas se están preparando, pero es importante que una persona que se prepara en el campo de la psicología sepa por qué lo hace. Porque hay personas que puedan tener la sensibilidad y hay personas que puedan llegar con otro tipo de intenciones. Pero para trabajar en este tipo de casos hay que tener sensibilidad. Hay que tener, recordemos que es una carrera bastante humanística, bastante humanitaria, mejor dicho. Recordemos que la carrera de psicología, la profesión de psicología, tiene una connotación social bastante elevada. Es importante que podamos tener en cuenta que debemos tener esas características que como profesionales en psicología debemos manejar. Y esas características que nos hacen tan enriquecedor nuestro campo son también aquellas que nos demandan la ética que debemos de seguir. Podemos mencionar entre lo que vemos en nuestro alrededor que los profesionales en el ámbito de la psicología debemos tener esa ética bastante fundamentada. Y como dije anteriormente, cada país tiene la suya. No obstante, también hay una base para abordar estos principios éticos e indispensables para la atención psicológica y con especial énfasis
para el tipo de casos de violencia sexual, y para ello podemos encontrar de una manera generalizada algunos artículos en el Código de Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología de la América Central. Sabemos que es como una base que nos puede guiar, es como una base que nos puede orientar. Y voy a retroceder un poquito en decir que algunas de las realidades que podemos encontrar dentro de la violencia sexual, estamos viendo lo que debemos tener como psicólogos y psicólogas, ese recurso de la sensibilidad. No podemos estar diciendo, bueno, yo voy a atender a esta persona, yo voy a atender a esta persona de esta manera, porque tengo la conciencia de que posiblemente borracho o borracha le dijo que quería tener la relación sexual. O podemos decir, es que salió de noche. Esta mujer no sé qué andaba haciendo en la calle y salió de noche. Y por eso le sucedió este tipo de situación. Es que se vistió muy provocativa. Es que se vistió de una manera que, y yo como, por ejemplo, porque hemos escuchado discursos de esta manera, y yo como hombre, ¿qué iba a hacer? ¿Verdad? Bien, bastante, ¿qué le dijera? Bastante rara la forma en la que se están justificando. Porque ¿qué iba a ser? Bien inocentes, bien así de esa forma. Y quise mencionar esto porque quiero que quede claro que independientemente de, como dije anteriormente, la víctima no es culpable y no se puede estar justificando a la persona agresora. Y como profesionales, si tenemos un código de ética, si tenemos instrumentos de ética, si tenemos capacidad de formación en el campo de la psicología, con sensibilidad, no podemos estar buscando ese tipo de excusas para beneficiar a la persona agresora. Cuando hacemos este tipo de juicios contra la persona víctima, estamos haciendo juicios a favor de la persona agresora. Cuando nos vamos al extremo de querer encontrar algo en lo que la víctima falló y decimos, no, es que ella tenía que ante esta situación. Cuando buscamos ese tenía que, entonces estamos buscando cómo culpabilizar a la víctima. Entonces estamos buscando cómo justificar al agresor. Tenemos los dos extremos. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? A justificar al agresor y a culpar a la víctima. Si nos ponemos del lado del agresor, entonces, repito, ¿qué tipo de profesionales somos? Tenemos, y como profesionales en el campo de la psicología, tenemos un fuerte compromiso, porque recordemos que en un momento dado, incluso hasta la licencia nos pueden quitar, ¿verdad? Si recordemos que en un momento dado podemos caer en una situación bastante delicada, ya no hacia afuera, que eso es bastante complejo, ya no hacia las personas que atendemos, ya no hacia las comunidades, sino podemos incluso afectarnos a nosotros y nosotras mismas. Por eso es importante que podamos ver que toda la psicología nos aporta unas herramientas básicas, unas herramientas profundas, y tenemos teorías científicas que avalan y aportan a nuestro trabajo. Quiero decirles que en el código de ética podemos encontrar mucha información. Podemos buscar, podemos investigar en nuestros países cuáles son aquellos instrumentos que nos están rigiendo para que podamos dar una atención con ética más saludable. El día de ayer, el día de antier,
y el día anterior, porque esta es la tercera clase, estuve tratando de estar a la expectativa de qué es lo que ustedes me comentaban en el chat, de ver qué es lo que ustedes me estaban participando, porque para mí es importante no solamente quedarme acá hablando, sino saber qué opinan ustedes, saber ustedes qué opiniones están teniendo de lo que yo estoy expresando. Me interesa saber cómo ustedes están recibiendo la información que estoy dando. No obstante, se me han dado indicaciones este día y por este motivo voy a dejar hasta acá la ponencia y voy a pasar al chat ahora para poder responder preguntas. Me gustaría que fuesen preguntas bastante puntuales para que podamos avanzar a poder responderlas. Con mucha pena, pero quizás muchos de los comentarios que anteriormente han sido expresados no los voy a leer en este momento. Así de que a partir de ahorita voy a responder algunas preguntas y voy a aportar hasta donde tenemos. Vamos a ver. Acá dice, ¿qué pasa con el secreto profesional si la víctima no quiere denunciar? Sabemos que hay momentos en los cuales tenemos que hacer, hay excepciones. El secreto profesional tiene excepciones. Y cuando son casos tan delicados, donde la vida de una persona está en riesgo, entonces estamos justificados para poder dar aviso a las autoridades. O es importante, si queremos evitarnos después cualquier otro tipo de complicación que se nos pueda dar porque tenemos desconfianza que por el secreto profesional, etcétera, tengamos complicaciones. Lo que les he mencionado mucho. Trabajar en la persona, el desarrollo de conciencia para denunciar, para proceder ella misma. Podemos trabajarlo para que la persona acceda a dar ese paso. Como profesionales de la psicología sabemos cómo trabajar para que una persona lo haga. Es importante que la persona esté siendo concientizada durante la atención. Vamos a ver, porque si nosotros como profesionales, ¿qué debe hacer o decir o preguntar? Se me pasan rápido, no los puedo responder todos. Ustedes saben que si tienen dudas, si se quedan con dudas al finalizar la clase, ustedes pueden ingresar a la plataforma educativa. Y en la plataforma educativa ahí está contactar al profesor y ahí ustedes pueden hacerme sus interrogantes. Posiblemente no les contesta en el momento, pero posteriormente sí. Y quiero decirles de que cada quien tenemos recursos. Tenemos recursos de formación, recursos biológicos, recursos psicológicos que podemos utilizar para poder trabajar este tipo de casos o para salir de un tipo de casos y buscar la ayuda necesaria. Vamos a ver. Dice, si la familia no permite atención a los apoderadores, por favor tratemos de que sean bastante puntuales las preguntas. Si la familia no permite atención a los apoderadores, no informan lo que una ve en el jardín, por ejemplo. O sea, creo que esto no tiene mucho que ver. Vamos a ver. ¿Qué hace si la familia no permite la atención, siendo la familia la representante legal? Entendí más o menos anteriormente que íbamos por la representación legal. Y acá está más puntual, donde me dicen que si la familia no accede para este tipo de situaciones por la representación legal. Recordemos, como dije anteriormente, que hay excepciones que tenemos como psicólogos y psicólogas frente al secreto profesional. Y podemos hacer uso de esas excepciones. Además,
podemos trabajar en la familia. Y si la familia aún así no accede, recordémonos que podemos caer en otra situación bien delicada y es complicidad. O sea, por proteger el secreto profesional, podemos caer en complicidad. Entonces, es importante que veamos si la familia está siendo cómplice, nosotras o nosotros, hasta dónde vamos a llegar. ¿Vamos a ser cómplices también de una situación como esta o vamos a reportarlo? Porque tenemos las dos situaciones. Buena tarde, profe, no he podido realizar la evaluación. Bueno, ahí están los enlaces, podemos proceder después. Entonces, no existe un punto medio entre apoyar a la víctima y al agresor. Solo existen como dos extremos. Podemos trabajar con el agresor como personas profesionales en el campo de la psicología. Claro que podemos, pero no nos vamos a poner del lado del agresor. No estoy diciendo tampoco que del lado de la víctima, pero sí vamos a proceder a proteger a la víctima, que es una responsabilidad ética que tenemos. Debemos de ponernos a la expectativa de proteger a la persona que es víctima. Hay técnicas que podemos realizar con las personas agresoras y dependiendo del lugar de trabajo, del lugar donde podamos estar realizando este tipo de atenciones, dependiendo de ello, podemos trabajar diferentes técnicas, pero tenemos que tener una conciencia bastante clara que no podemos decir, o sea, no podemos estar del lado de la persona agresora. Recordemos lo que he tratado de mencionar bastante, la sensibilidad, la conciencia que debemos tener desarrollada como profesionales en psicología para no estar tratando de culpabilizar o de ver errores en la víctima, sino que debemos de estar bien sensibilizados para ser capaces y competentes para atender ese tipo de casos. Vamos a ver. Dice, porque si nosotros como profesionales identificamos que hay un delito de por medio, tenemos obligación ética y legal de denunciar, especialmente si se trata de una persona menor de edad. De acuerdo totalmente. Sí, es así, no podemos callar. Hay ciertas excepciones, lo repito, donde no podemos callar. Y tenemos autorización legal, tenemos recursos legales a los cuales podemos acudir. Y lo que les mencionaba hace un rato, muy, muy alertas, podemos caer en complicidad. Y dice aquí, principalmente si se trata de una persona menor de edad. Sí, pero no solo de personas menores de edad. Recordemos lo que hemos visto en el desarrollo de las clases. ¿En qué tipo de excepciones no se justifica una relación sexocoital? Una persona con discapacidad mental, una persona en un estado, en una condición física no apta, no adecuada, una persona que esté enferma, una persona que esté en un estado de intoxicación, una persona que esté inconsciente. O sea, simple y sencillamente, independientemente, valga la redundancia, de todas aquellas situaciones que puedan estar afectando o puedan estar influyendo o el tipo de persona que podamos estar atendiendo, porque todas las personas, independientemente del lugar donde resida la persona, independientemente de la ubicación geográfica, independientemente de la religión, independientemente del sexo, de la edad, de la condición social, independientemente de todo eso, tenemos la obligación de apoyar a esta persona y de orientarla. Por eso señalaba hace un rato la información que debemos tener pertinente a nuestro país. Debemos de estar bien informados e informadas para poder proceder y así ayudar a las personas. Todas, todas, todas. No vamos a hacer excepciones. Por ejemplo, no vamos a decir, no, es que ella, por ejemplo, es una mujer ya adulta, entonces que se defienda. Hay momentos en los cuales una persona adulta
incluso no puede defenderse. O es coartada su decisión, o es dominada, o es amenazada. Estoy hablando de personas adultas, estoy hablando de niños, de niñas, de adolescentes. Estoy hablando de, independientemente de las características y condiciones. ¿Qué hacer si la misma víctima no quiere recibir la atención psicológica? Aquí es bastante delicado, porque hay situaciones a veces cuando la persona que es víctima puede que no quiera recibir la atención psicológica, pero recordemos que hay formas también de atenderla de manera indirecta. Tenemos la atención familiar, tenemos la atención comunitaria, podemos trabajar con la familia y de alguna manera estamos llegando a la víctima directa. Muy bien, me quedé a revisar algunas de las preguntas que estaban más arriba para que pudiésemos ver la participación no solamente de las últimas personas. Pero ahorita voy a ver algunos de los últimos comentarios. Ya me dio risa, discúlpenme, pero aquí me siguen diciendo de la pregunta 5, el cuestionario. Ya está resuelto, no hay problema. O sea, ustedes... Voy a explicar nuevamente esto que dije ayer. Ustedes pueden tener acceso al certificado que EBG les va a proporcionar. Y este certificado ustedes lo pueden adquirir si ganan el 50%. El 50% ustedes lo van a ganar no solamente en una nota, no solamente en una jornada. Este 50% ustedes lo van a ganar en todo el curso. Una pregunta no nos va a afectar. Es importante que nosotros y nosotras podamos ver que este curso lo tenemos ganado a partir de cómo vamos a ir evolucionando, cómo vamos a ir respondiendo a cada una de las preguntas, a cada una de las interrogantes. ¿De acuerdo? No se preocupen. Y el costo es de $10 para que podamos obtenerlo. Recordemos que está avalado no solamente por Ecuador, no solamente por EBG ahí en Ecuador, sino también de Estados Unidos. Y es una herramienta bastante fundamental que puede enriquecer nuestra hoja de vida. Así de que ustedes sabrán si lo obtienen o no, porque no es obligatorio. Vamos a ver. Acá dice, me dicen que no pierda tiempo respondiéndolo del certificado, pero también yo debo de informarles esto. No estoy perdiendo el tiempo porque estoy informándoles. Yo debo de decirles que podemos adquirir el certificado, que EBG les puede facilitar este certificado. Yo estoy en la disponibilidad de explicárselos y en la responsabilidad también. Hay preguntas que ustedes me están haciendo que esas es el equipo de EBG que se va a encargar de responderles. Profe, ¿qué libro me recomiendan para profundizar más? Fíjense que acá quizás le pueda quedar un poquito mal porque no le voy a recomendar un libro exacto, porque sí le voy a recomendar leer de todos lados y meterse en todas las capacitaciones que tengan que ver con el tema. Que se puedan involucrar en todos aquellos aspectos que se presten al debate, que se presten al desarrollo crítico, que se presten a la ponencia, que ustedes se familiaricen con el tema. Porque a veces quizás nos cuesta, y yo les puedo quizás decir algún libro X o Y, pero es bastante complicado que a veces lo podamos entender si no tenemos las bases. Es importante que empecemos desde abajito y poco a poco vayamos adquiriendo más conocimientos. Y a medida vayamos teniendo esos conocimientos, nos vamos a ir sensibilizando, vamos a ir teniendo más deseo, más sed de querer enriquecer y vamos a aprender mejor.
Bueno, esos son algunos de los aportes que tenía para este día. Y recuerden que la próxima clase ustedes la pueden recibir a la misma hora por medio del mismo link. Ustedes pueden acceder a EBG. Pues está la página www.ebg.es y les lleva a la plataforma educativa, les lleva a que escriban su usuario, ahí su correo y su contraseña y ustedes pueden entrar al link, pueden acceder a la capacitación. Así es de que espero haber aportado a cada uno y a cada una de ustedes. Espero que tengan un excelente día de lo que falta o noche. Espero que disfruten estar en el ambiente que están, disfruten a las personas que tienen a su alrededor, disfruten todo lo que ustedes hacen, lo que ustedes viven, porque una vez lo tenemos, una vez lo vivimos y a veces no tenemos la misma oportunidad. Así que disfruten todo. Éxitos, mis mejores agradecimientos por su atención, mis mejores deseos para todos y todas. Un excelente día. Mucho gusto. Adiós.